En el año 2011-12 el centro se inició la innovación educativa. Esta innovación educativa ha tenido un largo recorrido en el cual llevamos ya 10 años en el que hemos introducido cambios a nivel metodológico, a nivel organizativo, y estaba pendiente el tema de espacios. Los espacios realmente se han ido adaptando cada año, pero había un espacio olvidado, que era el patio. El año pasado, en septiembre, que un grupo de trabajo dijimos: vamos a hacer algo porque esto tiene que cambiar. Hicimos primero estudio de experiencias de transformaciones de otros centros, un cuestionario de observación que 9 personas del centro hicieron de forma sistemática durante una semana. Al mismo tiempo lanzamos formularios de Google Forms a las familias para que nos dijesen un poquito qué patio querían para sus hijos y hijas. Al alumnado se le pasó una serie de imágenes de patio, de transformación de patios amables, y al mismo tiempo pues con pictogramas ellos podían hacer como una pequeña votación de qué era aquellos rincones que a ellos les gustaban más. Con todo ello se ha intentado hacer este proyecto, que es El Patio es Nuestro. Nos llegó una convocatoria de Harinera para renaturalización de patios, para hacer un pensamiento nuevo acerca de los patios de los centros educativos. El regalo que nos dieron es proporcionarnos el contacto de Nacho, que es la persona que nos ha ayudado al codiseño y, por supuesto, a lo más importante, que es a la ejecución, porque claro, los docentes podemos tener ideas maravillosas, pero realmente tenemos nuestras limitaciones y necesitamos de alguien que controle de estructuras, que tenga una capacidad de diseño buena, y realmente es el que nos pone las tareas, y nosotros lo que hacemos es ejecutar. Os voy a contar lo que hemos hecho en la reforma del patio. Como sabéis, usamos las maderas de Madrid. ¿Os acordáis del año pasado que pasó la nieve y mucho cayeron los árboles? Y por eso los árboles nos han traído aquí para que nosotros reciclamos y lo usamos de reforma. Con los más peques estamos aceitando las maderas, que además con el cole hemos decidido echar aceites, que son productos naturales. No vamos a echar ni barnices ni cosas de esas sintéticas, ¿vale? Sino que nosotros en este proyecto hemos apostado, aparte por la reutilización, por todo lo que tiene un vínculo muy importante con la naturaleza y con la ecología. Venga, dale caña a las manos. Vamos. Leo, venga Nico, dale. ¿Estás cansado o qué? Ayer por la tarde, muchos, no sé, justo a lo mejor coincide que algún papá de ellos o algún hermano mayor, las hemos quemado. Con el quemador las hemos tostado, ¿vale? Es lo más guay. Que eso es lo más guay, ¿no? Que es una técnica japonesa milenaria, ¿vale? Que nosotros hemos adoptado ahora, que es para que protegerlas mejor de la intemperie. Son las que van a cubrir las paredes de las cabañas. Que la estructura de las cabañas, además, las vamos a hacer con antiguos somiers que había en el cole, porque esto era un internado y aquí había camas que ya no se utilizan, y las vamos a dar una segunda vida para poder construir las cabañas, que van a ser 3, 2 más grandes y unas más pequeñitas. El refugio es súper importante para reunirse en grupos o estar uno solo ahí un ratito acobijado. Es muy importante también en los meses más duros de verano, donde el sol aquí aprieta, entonces vamos a generar sombra. No sé nada. Es que se están moviendo ahí unos numeritos. ¿Está buena? Vale, te vas. Hola, me llamo Alex. Hoy hemos aprendido a usar herramientas, motosierra, soldadura, lijadora, etc.
para que el patio sea mejor para todos. A mí me gustan las cabañas, hay para sentarse. Las cabañas va a ser un lugar o de recogimiento o un lugar de juego simbólico, por lo tanto puede ser de muchas maneras. Hay juegos para los niños pequeños y hay pintura nueva. ¿Qué pasa? La idea de hacer esta pintura mural parte del logo que hice para el Colegio La Purísima, pues de cada niño una diversidad y un hándicap o una discapacidad, una necesidad especial, y había que integrar el logo, o al menos así lo vi yo, a una frase muy bonita que había en el Cole La Purísima: cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible, y con una niña que había con unos globos. Así que decidí que qué mejor que con una pared tan grande que tiene el patio y tan vistosa para que los niños lo vieran, dibujarles más o menos a cada uno de ellos. Así que fui creando personajes y con los peques, mientras han estado en el recreo, me han estado ayudando a ponerles sus audífonos, sus implantes cocleares. Pues el mío es azul, yo me parezco a esta, quiero las gafas de color rosa. Bueno, y así poco a poco con ellos pues hemos ido creando un poquito un patio para ellos, con ellos mismos pintados en la pared.